Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. Y por acá, Guille, Developer Advocate para la región de Iberia. ¿Cómo estás, Como- Guille? Muy bien, muy bien. Tenemos un par de noticias antes de empezar. Ya hemos abierto los registros para el Summit de Madrid, que es el 15 de junio, para que la gente se pueda ir apuntando. Y hemos lanzado, con motivo de la nueva región de AWS en España, Hackathon for Good, poniendo la región de AWS al servicio de la sociedad, en la que vamos a hacer varios retos con distintas ONG, 11 Cruz Roja y Acciona, así que si estáis interesados, apuntaros. Sí, todos los links, como siempre, en las cajitas de los episodios. Ahí pueden encontrar el link para inscribirse al Summit, que el año pasado estuvo súper bueno, así que este año va a estar aún mejor. Para los que no saben, el Summit es un evento gratuito que se hace en la ciudad de Madrid. Bueno, se hace en muchas ciudades. Esta en particular es en Madrid el 15 de junio. Y ahí va a haber un montón de charlas técnicas. ¿Sabes cuántas charlas, Guille? De momento estamos ahí viendo los tracks, centrado mucho en la parte de desarrolladores, Machine Learning, Frontend, Sí. ya la hemos liado aquí. No pasa nada, no pasa nada. Sí, y va a haber un montón de charlas de niveles técnicos, o sea, es como un mini reinvent. Y lo mejor es que es gratis y que es en la IFEMA, sí, En una cosa IFEMA. IFEMA, así que es muy fácil de llegar, con el metro están ahí en un toque y bueno, y si van a saludarme yo voy a estar ahí, Guille va a estar ahí y un montón de nuestros invitados siempre andan por ahí, así que les dejamos los links para registrarse. Y vamos a arrancar con el tema de hoy. Hoy vamos a estar hablando con Isa Flores, que es una Solution Architect para AWS. Nos va a estar contando un poco de su historia, que a ustedes les encanta escuchar las historias de nuestros invitados, así que vamos a contar muchas historias. Y nos va a estar contando sobre los grupos de usuarios, cómo podemos crear marcas personales para las personas técnicas y sobre un tema súper interesante que está pasando ahora, que es el Certification Challenge. Así que te doy la bienvenida, Isa, ¿cómo estás? Hola Marcia, hola Guille. Bueno, primero, gracias por este espacio. Estoy muy contenta de estar por acá con ustedes. Sé que los ve mucha gente y es de algo de nervios. No, Pero bueno, acá estamos, arriesgándonos a algo nuevo. claro que sí, claro que sí. Bienvenida, Isa. Contanos un poquito de quién sos, de dónde venís y hacia dónde vas. Pregunta filosófica. Vale, bueno, cuento primero quién soy. Soy María Isabel Flores, tengo 30 años, vivo en Santiago de Chile, pero si notan el acento soy colombiana. Estoy aquí hace unos 6 años. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, he trabajado desde los 18 años de edad en tecnología. Tuve la suerte de entrar a tocar cosas, hacer cosas súper técnicas. Siempre trabajé al inicio, como se viene de este mundo on-prem. Trabajé tocando muchas centrales telefónicas, haciendo muchas cosas en open source. Y bueno, creo que de ahí viene un poquito el pensamiento de comunidad, de grupo de usuarios, de por qué resulté acá, por así decirlo. ¿Estudiaste informática entonces o...? Sí, soy ingeniera de sistemas. Estudié allí, me gradué como en 2014 y luego he venido haciendo como certificaciones, cursos y finalmente en pandemia creo que fue el momento que mucha gente decidió hacer cosas. También empecé a hacer un máster, así que tengo también un máster en seguridad. Wow. Así que ahí más o menos también en pandemia es cuando arrancaste con los grupos de usuarios, ¿no? ¿Qué te dio por armar? Contanos Exacto. un poco de cómo arrancaste la nube y cómo llegaste a crear un grupo de usuarios. Vale, mira, la nube empecé a tocarla alrededor del 2016. Por allí estaba todavía trabajando en Colombia y entré como una startup aquí en Chile, trabajaba remoto y allí empecé a tocar la nube. Y bueno, después de eso empecé a trabajar con muchas personas, o una persona en específica fue un chico, en un punto, como en el 2020, me llama y me dice, oye Isa, mira, estoy en un grupo de usuarios acá en Chile, y dices, y no sé, creo que sería importante que empezaras a trabajar con mujeres, y yo, ok, ¿cómo es? Veámosle. Y de paso, creo que algo que siempre sentía era como trabajo en un mundo donde hay muchos chicos, y no sentía mujeres con las que me identificara, entonces fueron como las dos cosas que pasaron en pandemia y bueno, como desde el 2020 empezó por allí la comunidad de AWS Girls en Chile.
Así que no era un grupo de usuarios cualquiera. Bueno, vamos a dar un paso más para atrás de qué es un grupo de usuarios, así en una línea. Ok, vale. Bueno, grupos de usuarios se relacionan mucho también. La gente lo suele conocer como comunidades, ¿no? Y es básicamente como ese espacio seguro en el que te sientas con otras personas a aprender, a compartir servicios, prácticas de un tema en específico. En este caso, bueno, como que puntualmente sobre los servicios de AWS, pero nosotras como comunidad de chicas creo que hemos ido dando un giro así súper pequeño y es que estamos también teniendo conversaciones sobre temas transversales, ¿no? Temas Claro, que como mujeres nos impactan en este mundo de TI. claro. ¿Cómo Y llegas a mover precisamente eso, ¿no? Que empezáis con un tema técnico que es servicios de AWS, esa transversalidad a la hora de tratar otros tipos de temas, que yo entiendo que es un entorno mucho más seguro. ¿Cómo llegas a ese punto desde el principio o a través de las charlas? Yo creo que se fueron generando orgánicamente. O sea, cuando empezamos a tener ya chats, grupos de conversación, empezaron a contar sus historias, ¿no? Entonces empezamos a recibir historias desde, mira, soy abogada y quiero cambiar de carrera, o dejé de trabajar 10 años por dedicarme a cuidar a mis hijos, o estoy empezando la universidad, sé que esto puede ser bueno, pero no sé cómo ir. Entonces, se fueron dando orgánicamente esas conversaciones y ahí las que estábamos liderando la comunidad en ese momento dijimos, ok, deberíamos hacer esto porque deberíamos hacer charlas sobre X o Y tema, porque nosotras ya pasamos por eso. Y cómo nos hubiera gustado que en el pasado alguien nos hubiera llevado un poco de la mano y nos hubiera enseñado que no era tan difícil, o nos hubiera ayudado a lidiar con ciertas situaciones. Entonces fue algo que se dio orgánico ya después de que estábamos empezando a hablar sobre cosas técnicas. ¿Por qué un grupo de usuarios? ¿Por qué? Porque es el punto para compartir. Creo que tiene que ver también con lo que les decía, como vengo con un background así súper open source, eh, el hecho de compartir, entregar conocimiento es necesario y yo siento que un día alguien me enseñó algo y estoy en la responsabilidad de también entregarle algo a alguien en el futuro para que se siga pasando como una cadena, ¿no? sí, yo me acuerdo mi primera experiencia en tech fue en un grupo de usuarios. Yo tenía 15 años y fui a un grupo de usuarios de Linux. Yo era la única mujer, tenía 15 años, era la más joven, eran todos señoras que se parecían a Guille, pero yo con 15 años. Este, y todos me miraron, es como, te equivocaste de lugar. Mi padre me llevó con el auto y la primera vez era un domingo a una universidad en medio de Montevideo y yo ahí en el grupo de usuarios aprendí un montón, vi mis primeras cosas así de verdad, de gente tocando sistemas y me enamoré de los grupos de usuarios. Así que realmente te entiendo, Isa, con las comunidades open source y llevarlo al mundo de los grupos de usuarios de AWS es muy fácil. Sí. ¿Y por qué necesitamos un grupo de usuario de mujeres, no? Porque eso es algo que, en general, al menos en AWS tenemos, si vos entras en la página web, vas a ver un montón de grupos de usuarios de ciudades, no sé, yo tengo acá el de Helsinki, Guilla tendrá el de Madrid, hay de Chile, hay de Latinoamérica en muchísimas ciudades, pero ¿por qué necesitamos estos grupos de chicas? Bueno, como les comentaba, es un espacio seguro, ¿no? Y a veces como mujeres no tenemos conversaciones frente a otros chicos de cosas puntuales. Les voy a contar una experiencia así cortita. Cuando empezamos a buscar voluntarias, empezamos a buscar más chicas en redes para que se unieran a la comunidad. Una chica llega y dice, me siento feliz de estar acá porque acá me pueden entender. Y le dijimos, ok, ¿en qué te podemos entender? Me dice, mira, trabajo en una compañía en la que solo hay chicos y no sé cómo decirles que necesitamos papelera en los baños. Son cosas súper simples, La mitad de pero la audiencia está pensando, ¿por qué necesitan papeleras en los baños? No se los vamos a decir, y piensen. tienen que Eh, estar. Pregúntenle a sus mujeres. Eh, Pero son cosas súper simples que a veces tal vez no se sienten en confianza de tocar con otros hombres. Hay muchas cosas, por ejemplo, como síndrome del impostor, ese es uno de los temas que más cuesta, ¿no? Cómo sentirme capaz de, no sé, postular a un trabajo sin tener 11 de 10 cosas que piden. Y son esos espacios seguros, porque como nos identificamos, al final esos son los grupos de usuarios, las comunidades, un punto en común para tener como ese apoyo.
Claro, pero muchas veces esta pregunta me la hacen muchos chicos cuando yo hablo de grupos de usuarios para diferentes tipo personas, ¿no? Mujeres o estudiantes, y dicen, pero yo también tengo esos problemas. Como hombre, no sé, tienen síndrome de impostor porque son humanos, muchos dejan de trabajar o se quieren reconvertir y quieren entrar. Este, ¿qué, qué significa eso? ¿Que pueden entrar o pueden participar? ¿Cómo lo hacen ustedes en el Chile? En algunos grupos los hombres están bienvenidos y Ujú. Bueno, de hecho, simplemente... no es cerrado. Mm, Cuando tratamos de hacer eventos que son públicos, también los incluimos. De hecho, tenemos, aquí está el otro user group, que es el User Group Chile, y hemos hecho cosas en conjunto, tratamos de hacer cosas en conjunto. Pero hay espacios específicos en que las chicas nos piden que estemos solo con ellas y tratamos de buscar eso, no sé, por ejemplo, algún taller de empleabilidad, algún espacio, alguna experiencia de alguien que tenga una carrera símil, que lleve, no sé, 15, 20 años en la industria. Entonces, tratamos de hacerlo, lo hacemos en conjunto también, no es cerrado, pero para ciertas cosas específicas sí dejamos ese espacio seguro para nosotros. ¿Cómo hacéis para buscar las colaboraciones para distintas actividades? Mira, hemos estado a lo largo de este tiempo buscando como en redes ser partners de ciertas compañías y les decimos, mira, queremos hacer es- esto, queremos, por ejemplo, les voy a poner un caso. El jueves que pasó estuvimos como celebrando el Día Internacional de la Mujer y nos unimos con Accenture en este caso. Y ellos nos prestaron el espacio, nos prestaron a personas de recursos humanos que nos dijeron, mira, queremos darle un taller de empleabilidad para que sepan cómo hacer un CBD. Y está bien, porque muchas veces nosotras cuando empezamos estuvimos intentando hacerlo a nuestra manera, desde nuestra experiencia. Pero cuando tenemos personas que saben del tema, creo que es más valioso porque no estamos diciendo nada como incorrecto y vamos a llegar al propósito y es que aprendan lo que debería ser. Entonces, tratamos de usar eso o en todas estas redes que se están formando también van apareciendo personas y llegan orgánicamente, dicen, mira, yo sé de este tema, quiero dar una charla, quiero ayudarte porque puede ser de beneficio para todas las chicas que están ahí. Son como las dos cosas que hacemos usualmente. ¿Y hay algún como plan de cómo integrar estos dos grupos de usuarios? Mencionaste que está el grupo de chicas de Chile y el grupo de usuarios de Chile. Tienen, como vos decías, que trabajaban a veces en conjunto. ¿Cómo funciona esa simbiosis? Mira, hay como cosas específicas y para unir los dos grupos, en este caso tenemos Discord, que también lo utilizamos muchísimo para el challenge, que ya les voy a contar cómo funcionó. Pero cuando queremos algo para todas las personas, utilizamos el Discord y cuando no utilizamos chats individuales, que tenemos en este caso WhatsApp y también Slack, pero la gente suele utilizar más WhatsApp. Sorry. Eh, entonces los unimos en un mismo punto y damos los avisos. Y cuando hacemos, por ejemplo, publicaciones de algún evento en conjunto, siempre estamos como etiquetándonos en tres comunidades para que se tenga mayor alcance. Claro, ¿Tenéis automatizado el proceso entre WhatsApp, Discord, de ver quién te manda un mensaje para contestarle en tiempo y forma o es todo manual? No, por ahora es manual. Creo que ahí tenemos todavía mucho que crecer, pero es que depende mucho de las personas. No sé de pronto en Europa que utilicen, ahí ustedes me pueden contar. Aquí la gente utiliza mucho WhatsApp. Hay otras personas que, por ejemplo, prefieren Telegram. Hay otros que prefieren el Discord. Entonces, creo que sí hemos estado pensando como cuál sería el punto en conjunto, pero es muy difícil porque ya va de la preferencia de los usuarios. Acá usamos mucho Slack y una de Ujú. las cosas que nos dimos cuenta con los grupos de usuarios era el contestarle en tiempo y forma, ¿no? Que no pase en 2 días sin que tengas una respuesta, que muchas veces estás automatizado porque no estás pendiente de Slack, ¿no? Pues te llega un email de fulanito, Ujú. está preguntando para contestar directamente. Está buena esa idea. Creo que voy a Bueno, y si contarles hay para alguien ver qué les parece a escuchando que los le chicos. apetezca desarrollar esa integración y ese conector, bienvenido sea. sí, capaz podemos hablar un poco más genérico de los grupos de usuario ahora, ¿no les parece? Ya nos contaste como rápidamente qué es un grupo de usuario, nos contaste de la experiencia de Girls in Chile, pero ¿por qué una persona quiere ir a un grupo de usuario? ¿Qué beneficios? Bueno, yo creo, bueno,
lo principal es el conocimiento, es encontrar pares, pero también hay algo importante que son las redes, ¿no? Las redes de contacto. Eh, el hecho de ir a un espacio, conectar con alguien más que tal vez sea afín con lo que tú quieres y en el futuro también le sirve incluso para buscar trabajo. Es algo que también le sirve. Y beneficios, hay otros beneficios por ahí extra. Quiero contarte un poco sobre lo que AWS al menos como comunidades nos ha apoyado y es útil. AWS usualmente cuando se hacen eventos nos apoya, nos sponsorían créditos para la consola, nos apoya también con vouchers, nos apoya incluso con cierto budget de comida porque queremos como que la gente la pase bien y es muy usual en este mundo tech como después de un espacio técnico compartamos unas cervezas y una pizza y esas son como las tres cosas principales que nos están apoyando AWS. Hay otras por ahí que han surgido en el último año, pero eso les sirve a las personas, porque personas que están empezando a veces no tienen esos recursos para, por ejemplo, empezar a utilizar la consola. Entonces, cuando van, pueden acceder, por ejemplo, a estos créditos, pueden utilizarlos y empezar a poner en práctica su conocimiento, ¿no? ¿Cómo son los retos de organizar estos grupos? Porque al final entiendo que la cercanía de tener un autobús o una estación de metro, el no tener que desplazarme mucho, toda esa logística, yo creo que es uno de los grandes retos a la hora de poder atraer más gente a tu grupo de usuarios, ¿no? Eso es un reto, y es un reto a veces conseguir los espacios. Entonces, eh, antes se hacía mucho, antes de la pandemia, eh, quien había creado el grupo de usuarios siempre pedía como permiso en su compañía. Esto ha variado porque dependiendo del acceso, reglas de COVID, puede estar un poco más limitado. Pero al menos en el último año hemos aprovechado mucho las oficinas de AWS acá. Siempre hemos pedido el espacio y bueno, nos han apoyado. Y también estamos empezando a buscar apoyo de universidades, porque también podemos incluso llegar a los estudiantes y empezar a enseñarles también. Entonces, eso es lo que hacemos. Pero igual hay como algo mixto, como si no puedes ir físicamente a un lugar, también tratamos de hacer eventos virtuales. En este caso tratamos de hacerlo cada 2 veces por mes. Entonces tratamos también de generar ese conocimiento de que la gente se suba virtualmente por si no puede estar físicamente en el lugar. Aquí pasa mucho en Chile que mucha gente vive en las regiones. No todo el mundo vive como en la capital, en Santiago. Entonces también les es útil para que puedan adquirir conocimiento. Y si hay un evento presencial, a veces hasta se programan para venir hasta acá solo por el evento. Te iba a preguntar, porque al menos aquí en Europa lo que vemos mucho es que hay cierto burnout de Ujú. eventos virtuales, ¿no? La gente como que está muy Mm, cansada ya de conectarse para ver. ¿Allá tenéis ese mismo feeling o veis que hay más atracción de gente precisamente porque viven fuera de la capital, del engagement? yo creo que presencial les gusta más porque el hecho de conectar es algo que demostró la pandemia que falta, pero virtual también se suman bastante. Creo que está como bastante balanceado. Además que aquí ha habido como un comportamiento puntual y es que no solo se conectan personas aquí en Chile, sino que hemos armado como una gran red con todas las comunidades en Latam y siempre tenemos chats. Y siempre estamos colocando como, mañana está este evento, hoy tenemos este evento. Y también la gente se programa desde las diferentes zonas horarias para conectarse. Sienten que pueden acceder a temas diversos en toda la región. ¿Cómo os organizáis para la hora del grupo de usuarios de ver qué temas queréis tratar, definir ese roadmap de actividades? Que sepas que, oye, al final lo que interesa es incrementar el número de personas que se sienten atraídas por tu tecnología o por las charlas que dais. ¿Cómo tenéis ese proceso? Mira, más allá de, está bien como condensar y decir, voy a tener estos temas para conversar. Nosotros también estamos haciendo otra cosa internamente y es que queremos es que las chicas crezcan, ¿no? Siempre decimos como queremos que ellas brillen eh, y vamos preguntándoles qué quieren hacer. Y bueno, Elizabeth Fuentes fue conmigo co-líder de la comunidad, ahora ella es developer advocate por acá también, pero siempre conversábamos como de una escuelita de speak, que decíamos nosotros. Entonces lo que tratamos de hacer es decirles a las chicas cuándo tienen tiempo, cuándo quieren dar alguna charla y qué tema le gustaría compartir. Porque no hay nada más cómodo que sepas el tema que tú sabes y lo compartas y de paso les vamos enseñando y las vamos corrigiendo. Entonces nosotras nos tomamos el tiempo de sentarnos con ella 2, 3 semanas antes de su charla
y decirles, mira, podrías agregar esto, podrías quitar esto por aquí. Y en base a lo que ellas nos estén diciendo, vamos a ir colocando esos temas. Eso en específico, y cuando ya queremos algo como un roadmap más claro, por ejemplo, se puede ir a un challenge. Ok. Una cosa que me gustaría poner como más claro, porque capaz hay gente que nos está escuchando y dicen, qué interesante. ¿Cómo accedo a estos user groups? Porque yo no vivo en Latinoamérica o yo vivo en Latinoamérica pero no estoy en Chile. ¿Cómo encuentro toda la lista de los user groups que están disponibles? ¿Hay alguna página? Sí, claro que sí. Mira, pueden buscar en internet, pueden escribir AWS User Groups. Esto les va a mandar un enlace donde pueden filtrar por el país en el que necesiten. Igual ahí luego puedes dejar el enlace. Sí, están todos los enlaces. Ujú. Lo que pasa usualmente con estos user groups es que están anclados a Meetup. Entonces es importante que vayan a seguir el Meetup porque Meetup les va a enviar todas las notificaciones. Les va a decir dónde es, modalidad presencial, virtual, el horario, y todos los user group tienen Meetup. ¿Y qué pasa si en la ciudad donde yo vivo no hay un user group? ¿Qué tengo que tener en cuenta para poder abrir el mío propio? Bueno, esa es una gran pregunta. Eh, porque ese es el reto, ¿no? Que puedan generar un espacio, que se animen, que puedan conectar de pronto con las personas que han liderado las comunidades, tal vez con el equipo de Developer Relations, incluso pueden ser con los líderes que hemos estado manejando estas comunidades, nos pueden contactar y ahí los vamos a escalar. Pero por lo que tengo entendido, básicamente necesitan tener 3 eventos para ser considerados un user group formal. Entonces, pueden revisarlo igual a detalle con las personas encargadas de esto. En este caso, por ahí pueden conversar con Nelly Andrade, ahí luego, luego y pueden pedir el contacto de ella, que ella es la que está a cargo en este punto. Pero eso, anímense. Si quieren también saber qué aprender, qué evitar, pueden contarnos, porque en el tiempo también nos ha pasado eso, ¿no? Que se han acercado muchas personas y nos dicen, oye, quiero crear una comunidad. Y no sé cómo hacerlo. Y nos sentamos, les damos un poco de mentoreo, les decimos qué hacer, qué evitar, qué herramientas utilizar para aprovechar ese camino que ya está recorrido y, bueno, que no tengan que reaprender. Sí, obvio. A mí una cosa que, bueno, yo gestioné muchos años el grupo de usuarios de Helsinki y una cosa al menos que aprendí y que siempre se los digo a la gente que está arrancando o que está intentando poner sus grupos de usuarios, es que a veces las charlas en sí no es lo importante, es la comunidad, que nos olvidamos de la comunidad y pensamos que tenemos que tener al speaker más cool del mundo que venga a hablar y nos pensamos en hacer ese evento mortal anual donde vamos a traer a Jeff Bar que nos venga a una charla. No, es mucho más importante tener una cadencia mensual o bimensual o lo que ustedes se pongan y que haya un evento todos los segundos viernes del mes y que la gente lo sepa y que se empiece a formar esa comunidad, que tener el mejor speaker del mundo. La gente va por la gente, las charlas están en internet. Se generan esas comunidades, se generan esas simbiosis, se empiezan a generar esas charlas, como vos decías, que son tan específicas para la comunidad, que ahí sí no puedes buscar en internet esa cosa tan específica que te la va a dar esa comunidad que vos estás creando. Y ahí es cuando se empieza a hacer la magia. Entonces vos empezás a hacer eventos regulares, empezás a generar esa gente y eso te va a empezar a generar mucho más fácil encontrar sponsors porque ya saben que los segundos viernes de cada mes vos tenés el evento. Entonces, conseguir a alguien que te dé un lugar se vuelve más fácil, conseguir speakers se vuelve más fácil porque vas a tener tu comunidad. La regularidad y la cadencia para mí es el tip más importante que se les puede dar. No sé si ustedes están de acuerdo, pero Sí. Y a veces pasa, por ejemplo, cuando haces esa cadencia y buscas sponsors, muchas veces piensas en empresas del campo tecnológico, de afines a lo que estás dando. A nosotros nos pasó que llegó una cervecería artesana que quiso sponsorizar con cerveza los eventos. qué mejor. Y pues dio pie a hacer una ruta de cervezas por gente que creaba su propia cerveza artesana, hacíamos los eventos en eso, con lo cual la gente no solo aprendía la parte tecnológica, sino tenía una parte de maridaje y cata para que probaran distintos tipos y empezó a enganchar bastante a la gente.
Oye, quiero ir a ese evento. Todavía tienen el sponsorship. Tenemos. Sí, sí. Bueno, yo le Pero sumaría una cosa más, aparte de eso. Eh, Creo que hay que tener caras visibles y es importante el reconocimiento de las personas de la comunidad. ¿Se acuerdan que les decía, como siempre queremos que ellas brillen? Eso es importante porque a la larga, cuando reconocen personas, la gente se siente motivada, se siente integrada. También va a empezar a hacer un historial, ¿no? Si cambia, no sé, en un año de trabajo, va a poder decir, mira todo lo que he hecho con la comunidad y va a tener como cosas tangibles. Entonces, creo que Su eso se lo propio sumaría portfolio. también. sí, Sí. claro. Claro. Y hablando de tener cosas tangibles, una de las cosas que yo creo que está buenísimo los grupos de usuario y en general, ¿no? El crear contenido es crear esta marca personal, ¿no? Este branding. Y más en un momento como el que estamos ahora, ¿no? De recesión, donde capaz, no sé cómo está en Latinoamérica, pero en Europa está bastante difícil la situación. Hay muchas empresas que están despidiendo y es como, tengo que conseguir un trabajo, ¿cómo tengo que llevar mi portfolio? Y hay muchas otras personas. ¿Cómo hago esa estampa única para mostrar lo fantástico que soy, ¿no? ¿Tenés Claro al... que sí. Bueno, yo creo que es un tema de marca personal que hemos como ido impulsando con las chicas. Va de a poquito, vamos todos creciendo en conjunto. Pero bueno, me acuerdo que un día les dijimos, bueno, pasa que iban al Reinvent, ¿no? 5 chicas de la comunidad aquí se ganaron el viaje para ir como builders al Reinvent el año pasado. Entonces, nosotras nos sentamos dándoles consejos, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. Y les dijimos, creen su marca personal, porque cuando van a este evento tan grande, van a encontrarse con mucha gente. Ustedes tienen que ir a enseñar quiénes son ustedes. Tener una cara visible, logros visibles. Y por ahí las animamos a que crearan sus cuentas .tech, que por ahí a veces estamos ahí etiquetándote, Marcio, también. Eh, y se han sentido bastante, les ha gustado, por así decirlo. De hecho, cuando llegaron una de ellas no era mucho de redes sociales, y me dijo, oye, de verdad que se siente el cambio y cómo las redes generan esa conexión, me impactó. Y desde ahí, bueno, lo sigue haciendo y es súper motivador eso porque ellas también van creciendo, ¿no? Vamos creciendo como todas. Nosotras siempre tenemos como referentes acá en secreto. Siempre vemos, por ejemplo, a Victoria Simon, no sé si la conoce. También a Claro. Linda Vivat, también por ahí siempre las vemos y decimos, bueno, tenemos que llegar a generar ese impacto en algún punto en Latinoamérica, pero en español, porque ellas son personas que hablan obviamente en inglés, pero en la región hay una barrera idiomática súper fuerte, entonces tratamos siempre de crear como ese contenido en español y bueno, de a poco ahí nos vamos impulsando todas. Lo importante, No, que me parece importante de lo de crear marcas personales y cosas así, pero una cosa bueno, Victoria y Linda son buenos ejemplos para eso, que crean mucho contenido en Instagram y a veces no es simplemente Instagram, hay mil formas de crear contenido, porque lo que hacen Victoria y Linda es súper complicado. Si no tenés habilidades con videos y creatividad visual, pero puedes hacerlo desde el punto de vista técnico. Podés hacer blogs, podés hacer simplemente estar activo en las redes, tener, como vos decías, una página web o un LinkedIn actualizado. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer como para tener un portfolio. Y bueno, si sos de open source, tener un portfolio en GitHub o lo que sea, para que se te reconozca, ¿no? bueno, de hecho, cuando eres community builder, yo también fui community builder hace un par de años. Una de las cosas que solicitaban para poder presentarse como community builder y ser aceptado es haber generado contenido en el último año. Entonces, ya sean videos, ya sean blogs, ya sean publicaciones específicas. Lo importante es que compartas el conocimiento y con eso vas generando una marca. No todo el mundo no todo el mundo tiene la capacidad de ir a hablar en un video, no les gusta. Hay otros que no les gusta escribir, pero pueden estar en un video. El punto es encontrar ese término en el que eres bueno, que te guste hacerlo, que lo disfrutes. Creo que también es importante eso, no hacerlo por lucir, sino que lo disfrutes. Va mucho de la mano del amor, el arte, las Mm. comunidades, marca personal. Y a veces no tenés que tener miles de cientos de vistas para generar, por ejemplo, si tu impacto es un impacto de que querés un trabajo o
no necesitas 100.000 millones de vistas, necesitas llegarlo a la gente correcta. Yo me acuerdo cuando recién empecé mi canal de YouTube, allá en la época de los dinosaurios, me veía mi mamá y 3 personas más. Y voy a una conferencia no de hablar, no para hablar, voy a una conferencia como participante y estoy ahí y me ve Danilo Poccia, que era en ese momento uno de los poquitos developer advocates que había en AWS, porque está hace muchos, muchos años. Y me dice, ay, vos sos la chica de los videos. Y yo, ¿eh? ¿Cómo sabes que tengo videos? Y me ven mi mamá y 3 personas. Y me dice, yo soy una de las 3 personas. Y yo, hola. Y todo eso fue el comienzo de mi relación con AWS, primero como Hero y después como Developer Advocate. Si no hubiera sido por esa interacción que yo tuve con Danilo, que me empezó a meter en el mundo del public speaking y que me empezó a llevar a muchos otros lugares y hacerme conocer con un montón de otras personas, yo creo que hoy no estaría en este trabajo. Y me veían 3 personas, o sea, créanme, eran ¿Os habéis fijado que hay un patrón en esta conversación? Que vosotras dos habéis llevado comunidad de user groups, habéis sido parte del Builders, del Hero, y habéis acabado trabajando en AWS. Sí, tenemos que Es un dejar de camino. reclutarme. Es un camino inconsciente que se recorre. Y bueno, de lo que tú decías de crear contenido y que no te vean muchas personas es algo un poco a la par con lo que yo decía cuando empezó la comunidad y cuando empezamos a hacer estos eventos. Y yo siempre les decía, de hecho, cuando yo fui, mira, yo me gané también el viaje al Reinvent en 2020, ay, ya lo olvidé, 2000. Ahí fue donde te conocí, creo. Sí, ahí nos conocimos esa vez. Y yo me acuerdo que ahí como que pasé a hablar enfrente y yo estaba súper asustada porque era hablar en inglés. La barrera idiomática acá es fuerte, entonces como que tenía miedo. Y estaba al frente de un montón de giros, o sea, gente que hace cosas importantes alrededor del mundo. Y yo les dije, ¿sabes? A ellos, ¿qué pasa si ustedes inspiran a 3 mujeres más? Bueno, en ese caso 3 mujeres, pero hay que pensarlo así en la vida. ¿Qué pasa si te propones a inspirar a 3 personas? Y eso se vuelve una cadena donde cada uno inspira a 3. Y como que yo pensaba en eso todo el tiempo, ¿no? Cuando empezó. Y bueno, hace poco hicimos el primer summit de mujeres de la TAM, de User Groups, lo hicimos en Colombia, pero más de 350. Así que Wow. empezamos por 3 y ya vamos por ahí con toda la red que hemos armado, con todas las comunidades y para mí eso es suficiente. Si ya logré inspirar a 3 y esas 3 otros 3 más, va a ser hermoso. ¿Cómo fue ese evento? Capaz nos puedes contar un poco, porque eso es como una simbiosis de diferentes comunidades. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron hasta ahí? Bueno, desde el año pasado veníamos hablando de hacer este evento y el equipo de Developer Relations nos apoyó consiguiendo una parte de budget y empezamos a trabajar, trabajamos bastante los últimos 4 meses. ¿Cuántos grupos de usuarios eran trabajando? 5 Wow. grupos de usuarios. Estaba Argentina, Chile, Perú, Colombia y Guatemala. Pero las nacionalidades eran más, ¿no? Porque hay muchas Sí. chicas de otros países, así que fue un evento muy interesante. Y adicional, creo que lo que me gustó más es que siempre estábamos como pensando en el evento, el día que nos vamos a encontrar, el día que nos vamos a encontrar. Así que verse en persona y compartir es otro tema. De verdad que la pandemia nos enseñó como a valorar ese contacto personal. Y bueno, estuvimos con muchas cosas. El evento tuvo más de 26 charlas. Wow. Hicimos contenido no solo técnico, sino también contenido transversal. Y bueno, nada, muy, muy felices. Yo creo que en otro año también se podría dar. Esperemos que siga creciendo la región y que se formen incluso más comunidades de mujeres en este año. Sí. Y eso es algo también para la gente que nos escucha de otras regiones o lo que sea. Hay unos eventos que se llaman AWS Community Days, que es más o menos como lo que organizaron ustedes, donde un grupo de usuarios o varios grupos de usuarios se juntan para hacer una conferencia de un día donde AWS ayuda, pero los que hacen el trabajo fuerte son el grupo de usuarios que buscan las charlas, que buscan los sponsors, que buscan todo. Y son eventos muy, muy, muy bonitos porque es como una conferencia donde se junta todo el mundo. Por ejemplo, en Nordics, como son muy prácticos acá, en los países nórdicos, todos los años lo organiza un país distinto. Entonces, así como es fácil viajar de un país a otro,
un año Finlandia, un año es Suecia, otro año es Dinamarca, y así van pasándole la pelota a los diferentes países y funciona súper bien. Se llena siempre en 2 horas, los eventos son gratis, ¿no? Se dan todos los tickets y los eventos se caen de gente. Así que esa es otra gran forma de que de los grupos de usuarios impactan en personas, ¿no? Y una buena forma de ponerle estatura a la gente, pues después de 2 años de vernos en cámara, luego nunca sabes si es alto, bajo. No pasa A con mí me más. pasa eso, sí. Siempre me imagino la estatura de las personas. Pues te das cuenta que son todos más altos que vos, porque yo soy muy bajita. Oye, Isa, nos has estado contando a lo largo del episodio, has Ujú, mencionado varias veces lo del Certification Challenge. ujú. ¿Qué es eso del Certification Challenge? Ya, te cuento. Bueno, siempre estamos escuchando a las personas de la comunidad, ¿no? Y se acuerdan que les dije que hay muchas chicas que están reempezando, que están cambiando de carrera. eh, entonces, bueno, y en lo personal también siempre se me acercan muchos amigos como, oye, ¿cuándo me vas a enseñar de la nube? Entonces dijimos, ya, creemos un espacio en el que las personas puedan certificarse en la primera certificación de AWS y veamos si AWS nos apoya consiguiendo vouchers y créditos. Y bueno, nos acercamos, preguntamos y nos ayudaron. Los objetivos de este challenge eran como cuatro principalmente. El primero es que hay mucha resistencia al cambio. Hay mucha gente que de pronto no ha hecho como ese cambio de switch para empezar a manejar cosas en nube. El otro es la barrera idiomática, porque sí hay muchos cursos en internet, pero están en inglés. Entonces, a la gente le cuesta más y sobre todo sentarse, hacer autoestudio y aprenderlo en otro idioma les cuesta un poquito más. El tema que les decía, recursos económicos. No siempre alguien tiene para pagarse un curso, para obtener un voucher. Y bueno, lo último que es importante, compartir conocimiento. Así que bueno, levantamos la mano, preguntamos y dijeron, los apoyamos. Y estuvimos alrededor de 3 meses. Hicimos el año pasado desde julio hasta octubre. Estuvimos conectando a las personas todos los miércoles. La gente ya se subía todos los miércoles por una sesión de Zoom específica que les dábamos. Y decían, no, los miércoles de AWS. Y nos sentábamos ahí, conseguimos arquitectos de AWS. Y también estuvimos con personas de la comunidad que sabían en temas específicos. Y ellos también hacían su ponencia sobre temas específicos del Club Practitioner, que es la primera certificación. Le Y hicieron bueno, en español la certificación al final, era la idea. algunos podían escoger porque el Club Practitioner pueden presentarlo en español, pero Por eso. el contenido se los bajamos. Todas las 13 sesiones las bajamos en español y Ah, bueno, buenísimo. teníamos alrededor de 110 personas conectadas cada miércoles de más de 11 países. Era Wow. lo que les decía, estas redes no son solo Chile. Se nos subía gente de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, Estados Unidos, Uruguay, Marcia. De Venezuela también se nos sumaron mucho. Y lo que intentábamos hacer en cada espacio era, bueno, darles un contenido teórico, le pedíamos al speaker que diera una demo chiquitita para que vieran cómo era, como meter las manos, por así decirlo. Y al final de cada sesión también hacíamos como sorteo de créditos. Entonces, AWS nos dio un total de 52 créditos, cada uno como $25 para darle la oportunidad a la gente que tocara ahí la consola y tratábamos de evitar que si alguien ganó una sesión anterior, volviera a ganar, para darle como más oportunidad a los que venían. Entonces, fueron como alrededor de $1,306 en créditos. Y bueno, al final, cuando terminó el reto, les habíamos puesto como desde el principio algunas reglas que tenían que tener un porcentaje de asistencia, tenían que hacer ciertas cosas. Y al final logramos entregar más de 55 vouchers, alrededor de $5,500. Después por ahí ya pudieron obtener también otros vouchers para los que querían hacer certificaciones un nivel más arriba que eran Associate, entonces fue un total de 100. Eh, y bueno, la gente quedó conectada. Esto es interesante, quedaron conectados y lo que hicimos es que ahora la comunidad de Colombia, AWS Women Colombia, está sacando la certificación de CISOP Administrator. Entonces, cuando vemos eso, es como, ya que hicieron la certificación por acá, los que hicieron este challenge, vayan a la otra user group para ¿Está tratar de abierto apoyarnos eso? uno. Sí, está abierto. Las chicas por ahí están, lo empezaron déjame te confirmo cuándo lo empezaron el 28 de enero, 26 de Ok. enero, perdona. Y esperan terminarlo alrededor del 28 de junio.
Así que la Fenomenal. gente se puede sumar todavía. Les dejamos el link a cómo hacerlo en la descripción y si se quieran sumar, pueden. Y si hay alguna empresa, startup, tal, aquí hay un pool de recursos interesante, ¿no? Ya sabes que hay gente que ya se está preparando la certificación, que está adquiriendo conocimiento en la nube y que puede ser como una fuente de reclutamiento. Bueno, eso es algo que ha pasado también después de que la gente se empezó a certificar en este canal de Discord. Empezaron a decir, ya tengo esta certificación o está tal oferta laboral abierta y ahí empezaron también a conectar. Eso les ha ido también abriendo puertas. Como, Sí, sí. Así que por acá tenemos los grupos de usuario que generan espacios para todo tipo de personas. Te ayudan a crear tu branding personal, ¿no? Teniendo un montón de charlas que hayas dado, de gente que hayas conectado. Tenemos la Certification Challenge, todas estas cosas que nos ayudan a mejorar y a conseguir mejores trabajos, mejores oportunidades. Yo me acuerdo cuando arranqué en el grupo de usuarios de Finlandia de Helsinki, yo empecé como visitante. Y en mi trabajo en el que estaba no me querían dar mucho porque nadie me confiaba en mí. Yo era demasiado joven, demasiado mujer. Y empecé en el grupo de usuarios de Finlandia y me hice amiga de todos los arquitectos, porque eran súper cool. Y todos empezaron a re buena onda, a confiar en mí, daba charlas, no sé qué. Y eso hizo que me abrieran un montón de oportunidades en el trabajo, me dieron una promoción porque ya ellos conocían a los arquitectos que estaban en ese grupo y decían, ah, sí, Marcia sabe. Y como, ah, vos decís que Marcia sabe, entonces capaz Marcia sabe. Eh, y ese tipo de cosas se generan esas simbiosis de formas tan curiosas a veces que hay que darse la oportunidad de ir a este tipo de eventos y generar redes, porque de casa solo mm, es una cosa, pero cuando vas con un grupo se potencia, como decías vos, ah, si inspirás a tres personas te inspiran y así es como... ¡uf! Quiero sumar algo a lo que dices. Va de la mano con eso de hasta que no estuviste ahí, no creyeron en ti. Nosotras hemos visto, bueno, con él y siempre tenemos estas conversaciones porque fue como que juntas empezamos esto y ahora estamos viendo que esas chicas que se sumaron al inicio ahora se están volviendo líderes. Líderes de los user group, se están volviendo builders. Entonces, todo ese crecimiento, o sea, nosotras nos sentimos súper orgullosas de ese crecimiento. Y si bien ya existía un grupo de usuarios, no tienen que fundar uno, tienen simplemente que meterse con toda y por allí también probablemente puedan terminar siendo líderes. Entonces, no tengan miedo a hacer. un tema que podría ser interesante es normalmente cuando te unes a una comunidad, las primeras semanas o incluso los primeros meses, estás como en modo observar, ¿no? Interactúas poco, ves a ver quién es quién, qué hace cada uno, pero si coges a alguien que entra en la comunidad a la par que tú y los pones como en un pack de dos y le asignas a alguien que ya lleva bastante tiempo en la comunidad, que les pueda echar una mano y acelerar ese proceso de integración, los resultados se ven que se amplían, ¿no? Que es mucho más rápido ese onboarding dentro de la comunidad. Como un mentoring. Sí. Sí. Pero coges a alguien, porque al final, si tú me mentorizas, también hay cierta barrera, ¿no? De, este tío lleva mucho, o esta persona lleva mucho tiempo en la comunidad, tiene cierto respeto, pero cuando alguien entra a la par que tú, que los dos sois novatos, entre Ujú. comillas, que tenéis una serie de intereses en común, el aprendizaje es mucho más rápido, porque ya puedes, al mentor vas para ciertas cosas importantes, ¿no? De, oye, pero normalmente tienes tu buddy con el Ujú. que estás charlando y, oye, esto cómo lo hacemos, tal. Yo creo que es interesante ver ese approach en los usuarios, ¿no? Me gusta esa idea, me gusta. Sí, sí. Pero los grupos de usuarios en general son un gran lugar seguro. Tienen que generarse, aunque sean de chicos, chicas, lo que sea, tienen que ser un lugar seguro para hacer tus primeras charlas. Si querés hacer public speaking, es para hacer esos experimentos, dar esas charlas, probarlas, ver si la gente se ríe con tus chistes, si entienden lo que decís. Y nadie tiene que juzgar a nadie. A mí eso es algo que es súper importante que la gente que participa de los grupos de usuarios entienda que no es una conferencia de,
estas así tipo Reinvent, donde uno espera que los speakers sean profesionales. Acá estamos todos para aprender. Yo tengo conocimiento, pero tengo que aprender a darlo y eso se logra en base a práctica, en base a tener confianza y también de esa forma se generan esos speakers que son nuevos, son diversos, traen un montón de cosas súper interesantes y no es siempre la misma cara. Que muchas veces se hace eso, ¿no? Terminan los grupos de usuarios, a veces si tienen estándares demasiado altos para quién puede hablar, la gente del día a día no quiere participar porque dice, yo no puedo competir contra esta persona, o sea, no estoy en el nivel y genera un poco más como decías vos, un lugar no seguro, ¿no? Para desarrollar esas habilidades. O que acabas viendo siempre a la misma gente dando las mismas charlas, ¿no? Al final siempre es la misma cara visible rotando entre distintos grupos de usuarios, charlas. Exacto, Y al final lo que decía Isa, lo que se trata es de encontrar gente que pueda brillar, que tenga su espacio dentro de la comunidad y sea el siguiente Jeff Pat que exacto. podamos tener en la comunidad. Bueno, y hay algo que también siempre les digo, porque pasa mucho síndrome de impostor, ¿no? Estoy llegando a un lugar donde la gente sabe mucho. Yo siempre les digo que nadie sabe más que nadie. O sea, tenemos conocimientos distintos, lo que hacemos es compartir ese conocimiento distinto. Eso es lo que siempre tienen que tener presente. Y que si tienen miedo, bueno, que lo hagan con miedo. Que para eso estamos ahí. Que todos tenemos miedo. O sea, yo creo que no sé cuántas cientos de charlas he dado en mi vida, pero cada vez que doy una charla tengo miedo. Es parte del ser humano. Dicen que hablar en público es uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano. Es tipo la muerte, hablar en público. O sea, es normal. Cuanto más habla, más probabilidades de cagarla, ¿no? Todo el tiempo. Pero no. Eso es importante, sacarse Una, el miedo. una cosilla, porque habéis hablado de que el challenge está hasta junio. ¿Tenéis ya pensado en la siguiente edición o la planificación de qué es lo siguiente? Mira, este challenge que es de las chicas de Colombia está hasta junio. Sé que querían por ahí hacer otro challenge, pero todavía no hay nada como oficial. Porque nosotros igual nos reunimos una vez al mes, todos los user group de Latam, y vamos contando las cosas que se vienen. Sé que querían hacer por ahí en otro user group algún challenge, pero todavía no es nada oficial. Así que lo importante es que sigan ahí las redes porque entre nosotros nos recompartimos todos esos posts y bueno, ahí van a poder saber cuál es el challenge que se viene luego de eso. Qué bueno. Buenísimo. Y me gustaría redondear entonces un poco con algún tip de Isa hacia la gente que nos escucha. Primero, un tip para el usuario común y corriente que nunca fue un user group. ¿Qué tip le darías? Así, para animarse. Que nunca fue, bueno, que busque, que pregunte, que no tenga miedo. O sea, ya dijimos antes dónde se puede encontrar, por ahí se va a dejar el enlace. Anímense a buscar un user group, anímense a ir a conectar con alguien. Creo que ese es un problema grande que tenemos y es que hablamos de networking, pero no sabemos hacerlo. Yo misma pasé por eso y es como que me da miedo. O sea, voy al evento, salgo, no saluda a nadie. No, atrévanse a decir, hola, mucho gusto, soy María Isabel Flores, hago esto, es mi primera vez, guíame, hazme conversación, no sé, porque al principio es difícil, luego ya vas a encontrar temas de conversación. Les Pero digo un anímense. tip de introvertida, porque yo soy introvertida, aunque no lo crean. Y cuando mis primeras experiencias en estos grupos de usuario, cuando tenía que ir y me costaba mucho ir a hablar con gente, porque no sabía hacer networking, como vos decís, lo que hacía era me anotaba en un papel 3 o 4 preguntas genéricas para hacerle a las personas. No sé, Ujú, ¿qué opinás de X servicio que salió hace 2 semanas? Y le preguntaba a la persona más random que conocía, ¿qué opinás de esto? Era como una pregunta súper abstracta, pero me llevaba a romper el hielo y empezar a charlar. A veces te decían, no sé qué es eso, y bueno, te cortaban, y otras veces entrabas en una charla y te colgabas a hablar de cualquier otra cosa, y después que rompías el hielo es como súper fácil. Así que eso es un tip de introvertido. Pues mira, ahora yo voy a dar un tip de extrovertido, ¿no? Muchas veces digo que si no puedes sorprender con tu inteligencia, desconcierta con tu gilipollez. Es una forma de entrar a charlar y a abrir a romper el hielo.
Bueno, también. nosotros, por si acaso, cuando hacemos eventos, tratamos de obligarlos a hacer ese networking. No sé, la última vez, de hecho, en el evento de Colombia hicimos eso. Por ejemplo, les dije, ya, van a buscar a una persona que le tenga miedo a las inyecciones. En la gente como, yo sí, vayan a preguntarle a la persona que tiene 3 metros más allá si le tiene miedo a las inyecciones. Y de ahí salía una conversación. Eh, es otra estrategia, pero es más masiva. Pero anímense a poner algún tema de conversación, una noticia, algo que esté pasando en el mundo. Es interesante. Y después, algún tip para los grupos, los líderes de grupos de usuarios, que yo sé que nos escuchan muchos. Algún tip así para que mejoren sus grupos de usuarios, ¿qué les recomendás así de tu experiencia? Que funciona súper bien. Ya, yo creo que la mayoría de líderes que están por ahí escuchándonos hacen esto por amor al arte. Eso pasa mucho, ¿no? Acá no es como y alguien te recompense más que tú sentirte feliz por algo que pasó y se invierte mucho tiempo personal a veces. Entonces, creo que es importante eso. Cuiden el tiempo personal que le dedican de pronto a sus familias, a sus personas queridas. Traten de buscar otros colíderes. A veces uno tiene ese miedo de si suelto esto, se va a perder. Pero hay que dejar un poquito de controlar todo y darles espacio a alguien más. Eso va a ser beneficioso porque también vamos a tener tiempo, vamos a darle la oportunidad a otras personas de que brillen y no siempre vamos a poder controlarlo todo. Yo creo que es como un miedo, al menos a mí me pasa mucho. Tengo que aceptarlo, soy siempre de querer el control de todo. Pero está interesante que no olviden también sus intereses personales porque a veces uno se emociona mucho. Hay semanas que a mí me ha pasado que estoy súper full metida todos los días haciendo cosas para la comunidad, pero siempre hay que tener un balance en la vida con todo. Eso, creo que es importante. Y a la gente que atiende los eventos, ¿no? Recordarles que la gente que te organiza el evento, que se ha preocupado en buscar el sitio, las charlas, el sponsorship, que lo está haciendo por amor al arte, que muchas veces hay críticas, que si las hay, que por lo menos sean constructivas y que ayuden a mejorar el grupo. Sí, eso es importante, que sí, claro, siempre todos vamos a tener algo que mejorar. Que te acerques de buena manera y le digas de buena manera, oye, mira, creo que se podría mejorar esto la próxima. Incluso se podría dar una mano, si quieres yo te puedo ayudar. Porque siempre que hay que dar siempre que quieras dar una crítica, trata de ir con una solución o de apoyar. Eso también es interesante. Sí, ese es un gran tip, muy importante. Y después un tip para la gente que quiere mejorar su personal branding, su marca personal. ¿Qué les dirías? ¿Por dónde arranquen? Yo creo que deberían primero tener como un modelo a seguir, ¿no? Si quieres ser, por ejemplo, como Guille, como Marcia, ¿qué hacen? Yo hace un tiempo decía como, ay, qué miedo escribirle a esta persona. Escriban a las personas. Si quieren aprender algo, escríbanle. Vean como una persona que sea un ejemplo para ustedes, escríbanle. Las personas responden, no son tan Sí, inalcanzables. pero reescríbanle con no, hola, ¿cómo estás? Porque ese es el peor mensaje que te pueden escribir porque vos decís, ¿y yo qué te respondo? No te conozco. Pero si te escriben con, hola, este es mi problema, ¿me puedes dar uno más? Ahí sí, porque vos le buscás la solución, le ayudás y le mandás el link o lo que sea. Pero el hola, ¿cómo estás? Es el mensaje más desconcertante del mundo, porque yo no sé si quieren ofrecerme trabajo, si me quieren hacer una Ujú, pregunta, si me quieren vender algo. ¿Y nos ha pasado encontrar gente que de repente te ha visto en algún vídeo o en alguna ujú. publicación que parece que sabe más de ti que, claro, y tú dices, bueno, ¿y este de dónde ha salido? Y es eso. Hola, ¿cómo estás? Y cuéntame algo de ti, ¿no? Una intro para poder empezar a entablar una Ujú, conversación. Una que exacto. otra vez, Eso cortante. es, eso es interesante. Y más ahorita si van a ir para el evento, para el summit que tienen pronto, estaría bueno que lo practicaran, ¿no? Si han visto este video, que lo practiquen. Y después de que encuentren a esa persona como una persona en la que se reflejen, bueno, empezar a hacer cosas, ¿no? Y apoyarse de otras personas que también están como en lo mismo. Poder crear contenido, compartírselo, pedir que lo apoyen. Y ahí van a ir creciendo en conjunto. Recuerden que esto no es solo las comunidades, la marca personal, todo esto va a ser en conjunto y sean muy constantes. Es difícil tener constancia, pero inténtenlo. Pónganse hábitos, pónganse alarmas, pónganse calendarios. Y metas obtenibles, porque yo creo que a veces ese es uno de los challenges que yo veo más.
la gente dice, voy a subir un video todas las semanas o voy a escribir un artículo. Si nunca escribiste un artículo todas las semanas o no publicaste un video todas las semanas, es un montón. Empezá, voy a subir un video una vez por mes. Y después cuando lo tengas dominado, 2 veces por mes. Es como cualquiera de este tipo de actividades que requieren constancia es como tener una mascota. O sea, lo adoptaste y lo tenés que cuidar para que crezca y sea feliz. O sea, y mejor poquito que mordiscones grandes que después te agotes. Exactamente. Sí, sí. Me ha hecho gracia porque estaba pensando en las flores de regarlas al día. Digo, pues a mí lo que me gusta son los cactus. Que no hay que regarlos. Y te da una flor una vez al año. Bueno, pero ahí está tu frecuencia. Pero lo tienes claro. No Sí. quieres flores, quieres cactus. Eso es lo importante, y tengan claro hacia dónde quieren ir. No quieres flores, quieres cactus, es la frase del día. ¿Alguna última pregunta, Guille? No, bueno, hemos visto qué son los grupos de usuarios, cómo empezar, qué tips para unirte o liderar, challenge, qué retos puedes hacer que te puedan ayudar a encontrar trabajo. Y no hace mucho hemos integrado una pregunta nueva, que era ver, oye, una recomendación de libro, película, serie que estés viendo, que a la audiencia le pueda llamar la atención. Vale. Película soy mala. O sea, siempre la pongo, me duermo. Yo soy igual. Pues en las películas. Pero hay un libro que me gusta mucho, lo tengo por acá. Se los quiero compartir. No es de tecnología, Nada. porque las cosas técnicas siempre se van a resolver y hay cosas transversales en las que siempre hay que crecer. Y bueno, tengo este libro por acá, creo que muchos lo conocen. Hay que de la leerlo porque inteligencia estamos en un podcast, así que Ya, ¿quién es el eso autor? sí, el libro se llama La inteligencia emocional, es de Daniel Goleman. Y bueno, enseña un poco sobre cómo existe otro tipo de inteligencia, ¿no? Y es importante más en este mundo cuando uno empieza a interactuar con más personas de ser consciente de que tienes emociones y de que debes no frenarlas, pero sí identificarlas cuando quieras. Así que se los recomiendo, es algo que me ha gustado mucho y siempre lo tengo por acá. Muy bien, Habrá lo que ver anotamos. cuando todo sea inteligencia artificial, cómo manejamos esas emociones contra las máquinas. Sabes que yo creo que eso no es reemplazable. Creo que hay cosas que no se van a poder reemplazar y todos estos temas emocionales es difícil. No digo imposible, pero para mí suena difícil ahora. Vamos a ver en 5 años. Cuando escribe la gente ves la emoción muchas veces leyendo y hasta ahora hemos visto, por ejemplo, todas estas inteligencias artificiales que aprenden de ahí, pero habrá un momento que el contenido ya solo sea generado por inteligencia artificial, ¿no? Ujú. ¿Qué vamos a evolucionar o qué vamos a aprender? Ese es un episodio diferente del podcast. ¿Vamos a dejar para la siguiente? Y con eso le vamos a decir muchas gracias a Isa por acompañarnos acá, contarnos un montón de cosas que yo sé que a la audiencia le interesa muchísimo saber cómo crecer, cómo lo hicieron otras personas, cómo lo pueden hacer ellos. Así que espero que este episodio les haya interesado. Muchas gracias, Guille, por hostear este episodio conmigo hoy por primera vez. Y gracias a la audiencia por escucharnos hasta el final. Nos vemos en 2 semanas en otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Chau, chau. Chao. Chao, gracias.